Hola amigos, esto es Renerdo. Comenzamos. En el video de hoy, 10 personajes de Marvel Comics y del USM que tomaron algún tipo de suero del supersoldado. Número 10. Johann Schmidt, mejor conocido como Red Skull, o en español, Cráneo Rojo o Calavera Roja, como quieran decirle. Bueno, en los cómics es una historia complicada. Realmente utilizó el clon de Steve Rogers y trasplantó su cerebro a este clon. Y así obtuvo los poderes de supersoldado. Y después haría lo mismo con el cerebro de Charles Xavier. También perdió ese cuerpo y esa habilidad y ahora tiene un cuerpo de androide diseñado por Armin Zola. Pero al que me refiero es del universo cinematográfico de Marvel, es decir, el USM, como lo vimos en la película del 2011, Capitán América, el primer Vengador, donde, como vimos, Red Skull es jefe de Hydra y trabaja en la división de ciencia profunda, donde ordena al Dr. Skin usar la fórmula experimental del supersoldado, pero como todos sabemos, no estaba terminada del todo, lo cual le produce un daño permanente en el rostro, es decir, le deja la cara totalmente roja. ¡Qué mal! Número 9. Steve Grant Rogers, que es el nombre completo de Steve Rogers, el Capitán América que todos conocemos. En los cómics entra al ejército de los Estados Unidos y es reclutado para el proyecto Renacimiento, que posteriormente se llamaría el proyecto Supersoldado, recibiendo un suero fabricado por el Dr. Joseph Reinstein, que retroactivamente le cambiaron el nombre por el nombre que conocemos ahora del científico Abraham Skin, como lo vimos en el 2011 en la película Capitán América, el primer Vengador, donde es reclutado para la Reserva Científica Estratégica, como parte del experimento del supersoldado, a cargo del Dr. Erskine y el coronel Chester Phillips y la agente británica Peggy Carter, en donde, como todos sabemos, el Dr. Erskine muere, así como la fórmula original para crear el Capitán América. Señor, qué suerte tienen algunos. Número 8. Isaiah Bradley, el personaje que acabamos de conocer en la serie de Falcon y el Soldado del Invierno. En los cómics apareció en la serie del 2003 llamado True and Red and White and Black, o traducido como Verdad, Rojo, Blanco y Negro, donde forma parte del proyecto del supersoldado en la Segunda Guerra Mundial de 1942, manejado por el Dr. Wilfrid Nagel, sí, el mismo que vimos en la serie de televisión, donde usaba a soldados afroamericanos como sujetos de prueba del suero del supersoldado. ¡Desgraciado! Y en el USM es muy parecido, solamente que él entra en el proyecto Renacimiento, que como vimos en el número anterior, es el proyecto anterior del supersoldado. Y nos enteramos también que varios de estos soldados sí sobrevivieron al tratamiento del suero del supersoldado, pero fueron capturados en algún tiempo en la Segunda Guerra Mundial, donde Isaiah Bradley los libera, y es un punto importante a recalcar para los siguientes números, ya verán por qué. Esta información vale millones. Número 7. James Buchanan Barnes, mejor conocido como Bucky Barnes o el Soldado del Invierno, como lo conocemos ahora. En el video de las 10 cosas que no sabías de Bucky Barnes o el Soldado del Invierno, ahí pueden encontrar mucha información acerca de este personaje, que les dejo el link en la descripción o al final de este video. Así es que vamos a centrarnos en el Bucky del USM para más rápido, donde, como sabemos, es encontrado por un submarino ruso. Es sujeto a varios experimentos a través del Dr. Armin Zola, no solo de borrado de mente, sino también supimos que también le inyectó algún tipo de suero de supersoldado. Lo que no sabemos es de dónde salió este suero del supersoldado. Me imagino que tiene relación con los soldados que se perdieron de precisamente el número anterior de Isaiah Bradley, o de los experimentos que posteriormente supimos que le hicieron al mismo Isaiah Bradley, o también podría ser de los experimentos que se hizo con el Red Skull. La cosa es que realmente hasta el momento no sabemos de dónde salió esa fórmula de supersoldado para el Soldado del Invierno. ¡No le pagues y ponlo en la portada! Número 6.
Alexei Shotakov, mejor conocido como Red Guardian o el Guardián Rojo o el Capitán Rusia, como quieran decirle. Y esto tiene relación con el número anterior, porque en los cómics Red Guardian no tuvo poderes y Alexei Shotakov es el segundo Red Guardian. El primero fue Alexei Levader, que tampoco tuvo poderes. Ese es de la Edad de Oro. Me imagino que en la película de Black Widow sabremos si este Red Guardian sí tiene algún tipo de suero de super soldado, que me imagino que vino precisamente del suero del Soldado del Invierno. Ya lo hubiéramos sabido, pero como sabemos la película no se ha estrenado, así que yo pienso que por la época más o menos cuadra, ya sea que Red Guardian fue el primer soldado que tomó este suero y de ahí se lo pasaron a Bucky, o de Bucky se lo pasaron a Red Guardian, una de dos. No encuentro fallas en su lógica. Ya lo sabremos en la película. Pero claro, hasta el momento no está confirmado que tenga suero de super soldado y por ende poderes. Ya veremos qué pasa en la película. Lo agregué precisamente por la que sigue, que ella yo creo que sí lo tiene. Número 5. Natasha Romanoff, mejor conocida como Black Widow o la Viuda Negra en español. Por eso te decía que tiene relación con el número anterior, porque la Viuda Negra sabemos que está mejorada biotecnológicamente, es decir, tiene envejecimiento lento, tiene un sistema inmunológico mejorado, tiene una condición atlética superior a lo normal, además de que tiene hipnosis y protección psicológicas mejoradas. Bueno, eso en los cómics al menos. Y al parecer también en el USM, junto con la otra Black Widow, Yelena Belova, y todas las demás Black Widows que veremos en la película. Por lo que yo pienso que este suero de super soldado vino de Red Guardian y de ahí pasó a todas las Black Widow en Rusia. Es por eso que yo agregué a estos dos personajes en esta lista. Ya lo sabremos cuando se estrene por fin la película de la Viuda Negra, que yo diría que ya hasta tiene récord de tantos retrasos. ¡Qué cruel! Número 4. El Dr. Bruce Banner. Bueno, eso en el USM, porque como sabemos en los cómics fue una bomba de rayos gamma. Nada que ver. Pero vamos al USM. El Dr. Bruce Banner es contratado por el General Ross para realizar un experimento basado en el programa del super soldado de la Segunda Guerra Mundial, donde como todos sabemos falla y hay una explosión de rayos gamma, lo que causa que Banner se transforme en Hulk, como lo vimos en la película del 2008 llamada El Increíble Hulk, donde vimos también utilizar al General Ross parte del suero de Arma Plus, que fue el primer intento de recrear el suero del supersoldado del Capitán América, que como vimos fue inyectado al soldado Emil Blonsky, mejor conocido en los cómics como Abominación. Y de paso le tocó algo al Señor Azul, que viene siendo un biólogo celular llamado Samuel Sters en la película, mejor conocido como el líder, y esperamos ver a estos dos últimos personajes en la serie de She-Hulk, porque como sabemos ya nos hicieron más películas del Increíble Hulk. Número 3. Carl Lucas, mejor conocido como Luke Cage o Power Man, como quieran decirle. En la prisión de Seagate trabaja un científico investigador llamado Noah Prustin, quien recluta a Lucas como voluntario para un experimento de regeneración celular basado en el proceso del supersoldado, donde el oficial Billy Bob Regnan interviene, provoca un accidente que le da superpoderes a Carl Lucas, o mejor conocido como Luke Cage, ¡el duro!, como lo vimos en la serie de televisión de Netflix, aunque esa no es canon, pero el personaje sí. Número 2. Arma X, o vendría siendo mejor Arma 10, porque la X viene del número romano, o sea, significa el número 10. Y este es el proyecto número 10 desde el proyecto de Arma Plus, el cual vimos en los números anteriores, donde se lleva a cabo por el Departamento K del gobierno de Canadá, donde utilizan a seres dispuestos o no dispuestos a hacer armas vivientes, de donde salen precisamente Wolverine, Deadpool y Sabretooth, entre los más famosos, claro. Que como sabemos ya están confirmados al menos Wolverine y Deadpool que aparecerán en el USM,
Por eso ya los agregué a esta lista de una vez. Solamente aquí no sabemos si son los mismos del universo Fox o van a ser algunas nuevas versiones, aunque tengan las mismas caras, pero ya en el universo del USM, como podría pasar con Deadpool. Número 1. Antes de empezar con este número, spoilers, ojo, de la serie de televisión de Disney Plus de Falcon y el Soldado del Invierno, Karli Morgenthau y los Flag Smashers, o los Tumbabanderas, como quieran decirle, los cuales trabajaban en Madripoor, junto con el Dr. Wilfred Nagel, contratados por el Power Broker, que yo creo que es el General Ross. Espera, ¿lo dices en serio? Bueno, esa es mi teoría, porque realmente no puedo decir que sea spoiler, porque hasta el capítulo 5 de Falcon y el Soldado del Invierno no se sabe quién es el Power Broker, pero yo digo que es el General Ross. Bueno, la cosa es que le roban 20 ampolletas del suero de super soldado que había creado el Dr. Wilfred Nagel, el cual muere a manos del Barón Zemo, quien también destruye varias de estas ampolletas, excepto una, que es precisamente la que toma John Walker, mejor conocido en ese momento como el Capitán América. ¡Desgraciado! Que obviamente ya le quitaron ese título en el capítulo 5 de Falcon y el Soldado del Invierno, después de que se pasó de raya al matar a alguno de los Flag Smashers. Así que yo creo que va a tomar el nombre de USA Agent, o como pasaba en los cómics, primero tomó el nombre de Capitán y ya después se lo cambió por el nombre de USA Agent o Agente USA, como se dice en español. Bueno, gracias por apoyar este canal, nos vemos en la siguiente y buen día para todos.